Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio reflexiono sobre la dana, la gota fría que ha caído en Valencia y todo el daño que ha causado, y reflexiono sobre qué lecciones nos trae, de qué manera podemos aprovechar esta circunstancia tan trágica para hacernos conscientes de cosas de nosotros mismos y de esa manera poder ayudar tanto nuestra propia conciencia individual como la colectiva. Y lo reflexiono en el contexto de la oposición Plutón-Marte y la cuadratura entre Saturno y Júpiter. Espero disfrutes de este episodio. Hace unos días, el pasado 29 de octubre, martes, hubo una dana que llamábamos antes gota fría en la zona de Valencia, en concreto alrededor de la capital, que ha devastado varios municipios, donde ha muerto muchísimas personas, ha destrozado muchísimas propiedades. Y este hecho tan traumático, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, claro, cuando te toca más de cerca, pues por supuesto lo sientes más. Hay desastres ocurriendo por todo el mundo continuamente, unos más fuertes, otros menos, pero cuando te toca de cerca, pues puedes conectar con ese sentimiento de indefensión, de impotencia, de arroyo, ¿no? Que puede ser una situación como esta, como la riada y la dana que ha azotado estos municipios valencianos. En cierta manera, bueno, esto astrológicamente está muy relacionado con la oposición Plutón-Marte. Plutón tiene que ver con el poder, Marte tiene que ver con la violencia, con la rabia, con la voluntad. También Plutón-Marte en elevado tienen que ver con la voluntad divina, pero en su vibración más baja, pues nos conecta con los abusos de poder, y pueden ser tanto abusos de poder por parte de otros seres humanos como el caso de las guerras, o puede ser un abuso de poder en el trabajo, en una relación, o puede ser como ha sucedido en este caso, la madre naturaleza que ha abusado. Esta palabra es más está más teñida por, yo creo, como por el pensamiento humano, ¿no? La madre naturaleza no abusa, simplemente es. Y bueno, ha creado una catástrofe que ha dejado con un sentimiento profundo de impotencia a muchísimas personas. En cierta manera se puede decir, porque las zonas devastadas casi parecen como una zona en guerra, ¿no? De alguna manera nos pone en contacto muy de cerca con el horror que están viviendo personas en países que están en conflicto, que están en guerra, pues como Ucrania, como el conflicto entre Israel y Palestina. Y toda esa devastación, esa muerte, esa crueldad, esa indefensión, esa impotencia que ocurre en estas situaciones. En fin, bueno, a nivel astrológico también decir que este Plutón oposición Marte además está coloreado porque ha habido un trígono de agua entre Neptuno, Mercurio y Marte, que los tres están en signos de agua, y además hay una oposición entre Mercurio, que está en Escorpio, y Urano, que está en Tauro. Y Urano en Tauro nos conecta con cambios radicales en lo material, fenómenos naturales repentinos y también cortes de suministros. A ver, no es nuevo que esté
Urano en Tauro, pero cuando se activa de manera tan obvia con esta figura de aspectos que está formando una cometa, pues entonces es cuando suceden cosas más catastróficas, ¿no? Porque Urano es frecuente que sea catastrófico porque lo que trae son cambios bruscos, continuos, cambios repentinos, uranazos que decimos, ¿no? En fin, entonces la astrología simplemente nos muestra cómo se han activado una serie de aspectos que corresponden a hechos externos, como es el caso de la Dana o gota fría, y también corresponden a hechos internos, psicológicos, que estamos viviendo todos en este planeta. Todos estamos viviendo la oposición Plutón-Marte, todos estamos viviendo el abuso de poder, la rabia, la impotencia por no poder hacer cosas. En estas circunstancias pues hay gente que siente rabia porque quiere ayudar y no puede, por ejemplo. Hay otros que sienten rabia porque están afectados y sienten que no están recibiendo la ayuda que necesitan. Hay mucha queja de la actuación de los gobiernos, tanto valencianos como estatal, y se dice que entre ellos como que no han activado adecuadamente los protocolos de emergencias, se supone que pensando más en los votos que pudieran ganar o perder que realmente en auxiliar a las personas, ¿no? Para mí, seguramente es muy probable que eso sea cierto, pero para mí eso indica más un sistema que se está desmoronando y que ya no nos sirve, una forma de concebir la seguridad que se ha quedado obsoleta, más que realmente el centro de atención. El centro de atención ha de ser las personas que necesitan ayuda y ha de ser las emociones que no tenemos atendidas y que nos ponen en evidencia estas circunstancias. Y de esos hay un montón. Hay un montón de cosas que nos puede enseñar esta catástrofe. De entrada, estaba conectando justo antes de empezar a grabar el podcast, estaba meditando sobre una sensación que tenía en mi cuerpo en este momento, que claro, como todos, me imagino que a lo largo del paso de los días y al ver la noticia nos ha ido calando la profundidad de la devastación. Entonces, a lo mejor el martes o el miércoles no éramos tan conscientes de lo que había pasado, y eso que yo tengo a gente que conozco, tengo amigos que viven en esa zona, pero justamente mis amigos no habían sido afectados gravemente. Pero conforme van saliendo las noticias y las imágenes, como que va calando más y más la dimensión de lo sucedido. Entonces estaba empezando a sentirme mal. En un principio no lo había relacionado con la riada, sino que sentía que era algo mío, una emoción que tenía en el cuerpo y que deseaba ser expresada. Entonces me paré a sentirlo, a meditarlo y a hacer el ejercicio de liberación de memorias, que por cierto, si te interesa puedes ir a mi página web vivirdesdelser.com y en herramientas tienes el audio. Y hice la liberación de la memoria y entonces es cuando me di cuenta la herida que este desastre viene a sanar. En Javea hemos tenido en otras ocasiones, yo vivo entre Javea y que está en Alicante, a 100 kilómetros al sur de Valencia, capital, y entre Javea y la Cerdaña, en Pirineos. Entonces, en Javea es frecuente que, pues como es parte de la misma zona que Valencia, que hayan estas lluvias torrenciales, y cada 50 o 100 años hay un evento especialmente catastrófico. Esto ya se sabe, lo hemos vivido muchos, y en cada situación en el 2007 en concreto nos pasó tuvimos una riada importante, cayó también muchísima agua, se desbordaron ríos y barrancos y se perdieron muchas propiedades.
afortunadamente no fue tan grave en cuanto a pérdida de vidas humanas e incluso de pérdidas materiales, pero sí fue un desastre que impactó mucho a las personas. También hemos tenido así más recientemente 2 incendios en la última década o así, 2 incendios bastante importantes, bastante extensos en el término municipal, que sí que afectaron a muchas propiedades. Y me di cuenta que todas estas situaciones nos traen una herida esencial humana y por tanto la oportunidad de sanarla. En este caso, creo que esta herida, y es lo que me ha hecho, es lo que he sentido al meditar antes de hacer el podcast y al liberar la memoria, que la herida que viene a sanarnos es la herida de no ser vistos. Y si nos damos cuenta, o sea, a pesar del desastre, el gobierno, como decía, tardó, tanto el valenciano como el estatal, tardó en reaccionar y la gente se ha sentido no atendida, no vista por ese gobierno. Yo aquí no me quiero meter en cosas políticas porque lo dicho, para mí simplemente son síntomas de momentos en que estamos viviendo y también de nuestras propias creencias. Y lo que me interesa aquí destacar es cómo podemos aprovechar este desastre para poder hacer nuestra sanación personal y al mismo tiempo una sanación colectiva, porque siempre que sanes algo propio vas a contribuir a sanar algo colectivo. Entonces, lo dicho, en este caso pues he visto que es esa oportunidad de sanar el sentimiento de no ser visto. Y resulta que el sentimiento de no ser visto por mamá en concreto, porque el que necesita ser visto es el bebé cuando es muy pequeñito, es muchísimo más frecuente de lo que nos pensamos. Y este sentimiento de no ser visto como algo único y especial y no ser amado plenamente por cómo uno es algo que nos hace luego desarrollar en la vida adulta los estilos de apego ansiosos, evitativo o desorganizado, es decir, apegos inseguros. Entonces, todas las personas que tenemos apegos inseguros, que tenemos patrones de relaciones donde no salen, por así decirlo, las cosas como nosotros queremos, o relaciones tóxicas, o relaciones con narcisistas, o relaciones donde no nos sentimos vistos, etc. Todo esto corresponde a un apego inseguro que a su vez tiene que ver con el no ser visto de pequeños. Y cuando no somos vistos de pequeños, tenemos la sensación de que no somos suficientes, de que no valemos, de que no nos merecemos. Y en nuestra vida, pues las cosas no salen fáciles, no tenemos éxito fácilmente, tenemos pérdidas, cuesta ganar dinero, y es como que la vida no fluye a tu favor. Y claro, esto se puede ver en este desastre, la cantidad de personas que han perdido cosas, que se sienten desprotegidos, se sienten no vistos por el gobierno, no atendidos. Todo esto refleja esas heridas infantiles. Y el tema es que ningún gobierno va a poder sanar estas heridas. Y si no las sanamos en nosotros, no vamos a poder estar en coherencia y vivir una vida plena, una vida satisfecha y feliz como todo ser humano se merece vivir. Es tan frecuente que mamá o papá no nos hayan visto como especiales, como únicos, y por tanto no nos hayan dado la bienvenida plenamente a este planeta,
Es tan frecuente esto. Y no es culpa de papá o mamá, porque ellos a su vez sufrieron eso, entonces no podían darte lo que ellos no tuvieron, eso es imposible. Y entonces no se trata de mendigar y de pedir y de que un gobierno, un padre, una pareja o alguien se dé cuenta de que eres especial, de que te mereces ser feliz, de que te mereces abundancia. No se trata de eso, porque nadie más puede sanarte esa herida una vez que ya eres un adulto. Así que la única opción que tienes es darte tú a ti mismo lo que a ti te falta, es verte tú a ti mismo, es mirarte tú, reconocerte tú. Y para eso es necesario que profundicemos en nosotros mismos, que miremos hacia adentro. No en vano, Quirón está haciendo un trígono a Venus, que justamente nos habla de ese sentimiento de no valer, de no ser suficiente, de no merecer. Nos habla de esas heridas infantiles que hemos de sanar. También Saturno, que está haciendo una cuadratura a la Luna ahora, justo cuando estoy grabando este podcast, nos conecta mucho con ese sentimiento de soledad, de abandono, de no merecer. Pero lo dicho, para sanarlo, lo importante es darte a ti lo que no te pudieron dar tus padres. Y en ese sentido, si quieres puedes ir a mi página web en herramientas, ahí vas a ver sanar al bebé interior, porque lo que explico es que si tú te das lo que tú como bebé no recibiste, vas a sanar esos aspectos en ti, vas a cerrar los registros inconclusos de tu cerebro, de tu mente, que hacen que siempre vayas a buscar peras al olmo y buscar que de donde no hay te den para que tú llenes tu vacío. Y es solo a través de la ternura hacia ti misma, del autocuidado, de la compasión para contigo, de la dulzura hacia ti, esa es la única manera en que realmente puedes sanar esos registros y sanar a tu bebé interior para convertirte en un adulto pleno y merecedor de lo mejor en la vida. Volviendo a la herida, uno de los síntomas de no ser visto, de la herida de no ser vista, tiene que ver con estar, con imaginarse las cosas, con estar en la mente, con la fantasía, con vincularte con la vida desde la imaginación, desde lo mental, pero tener dificultad a la hora de ser real y práctico. Y como decía, esto es bastante frecuente en nuestra sociedad. Esto ocurre muchísimo, que hay muchísimas personas que no están viviendo plenamente su vida, sino que la están imaginando, que se vinculan con la realidad desde la fantasía, o mejor dicho, ni se vinculan con la realidad, sino que tienen un filtro de fantasía a través del cual interpretan la realidad y de esa manera, a través de su diálogo mental, tienen la sensación de estar más en control de su vida que de lo que realmente están. Sin embargo, vivir una vida mental hace que cueste mucho más estar conectado con tu cuerpo y con la realidad, estar conectado con tu instinto, con la pasión, con la pulsión que te lleva hacia tu vida, y además te lleva a que cuesta mucho más regularte emocionalmente. Entonces, tus emociones se desbocan más a menudo, son más intensas, son más difíciles de controlar, la angustia te puede, la ansiedad te puede, y vives una vida arrastrada por las emociones en lugar de vivir una vida real y conectada. Y creo que la clave de las personas que sienten y que viven abundancia en su vida tiene que ver con esto. Si tú estás en tu mente, en tu imaginación, nunca vas a poder tener abundancia. Para tener abundancia necesitas estar conectado con tu cuerpo, con tu pasión, con tu deseo. Y este desastre creo que nos puede ayudar a sanar esta herida
si nos permitimos sentir el dolor que nos evoca las imágenes y todo lo que sucede. Y cambiando un poco de registro, pero siguiendo con el tema de las inundaciones de Valencia, me ha llamado la atención un tema concreto que tiene que ver con las alertas, que se decían que si no se habían emitido alertas, que si no habían hecho caso a las alertas los del gobierno, etc. Y la gente se está centrando mucho en estas denuncias en vez de lo que realmente es importante, como he dicho antes. Pero bueno, lo que me ha llamado la atención es lo siguiente, que la Comunidad Valenciana es una zona donde siempre han habido gotas frías. Si bien es cierto que en los últimos años, o los últimos 5 años, o un poco más, quizá 10 años, ha habido menos gotas frías, ha habido menos recurrencia de estos episodios fuertes de lluvia que ahora se llaman danas. Entonces, en este impasse, en estos años en que no ha habido gota fría, la gota fría se ha pasado a llamar dana. Y la dana nos conecta con un concepto mucho más amplio. Cuando nos explican lo que es una dana, ya lo vemos en el contexto de todo el país, incluso de cómo se forma a veces en el Atlántico o en el Mediterráneo, y lo vemos en un contexto más global y más despersonalizado. Pero cuando se llamaba gota fría, yo me acuerdo perfectamente, hasta no hace mucho, en cuanto se anunciaba que había una gota fría, no había niveles de alerta, simplemente se decía que venía una gota fría. Entonces enseguida las personas se encerraban en casa y no salían de su casa y no cogían los coches. Pero ¿qué pasa? Que después de 10 años de sequía y el cambiar de llamarlo gota fría a llamarlo dana, la gente se ha desconectado del miedo que sentían ante la gota fría. Ya ese egregor de gota fría ya no estaba, entonces al no sentir el miedo, tampoco sentían el peligro y el riesgo que supone la gota fría. Y había muchas personas que estaban dentro de sus coches cuando cayó toda esta lluvia, que veníamos recibiendo las alertas de que iba a caer desde un par de días antes o incluso 2 o 3 días antes, ya se recibían las alertas y estaba claro que iba a venir una gota fría. Y sin embargo, a pesar de los avisos, a pesar de las alertas, la gente se confió porque no se lo tomaba tan personal, porque se habían desconectado como de la parte instintiva, de esa parte que nos impulsa a movernos independientemente de nuestra mente. Entonces, digamos que las personas se desconectaron de su sentir, se desconectaron de la memoria histórica y por eso mismo creo que muchas más personas fueron afectadas por la gota fría, por las inundaciones, independientemente de que, por supuesto, las inundaciones cuando llegan no te lo esperas y vienen de una manera muy rápida y la fuerza del agua es algo tremendo. De hecho, yo tengo una experiencia en primera persona. En el 2007 tuvimos, como dije antes, ¿no? una gota fría que afectó a Javea y la mayor parte de la lluvia cayó en los pueblos del interior, lo recogieron los barrancos y los cauces y yo estaba... tuve el instinto de dejar mi coche en una zona en alto porque avisaban de que venía fuerte y me fui caminando a casa de mi madre que estaba al lado del canal, de un canal de agua donde desaguan todos esos barrancos. Entonces, poco a poco fuimos viendo cómo el agua iba subiendo, los barcos iban soltándose, se iban al mar, de repente empezó a inundar la calle también. Y unos vecinos sacan el coche y cuando vuelven dice, todavía estás a tiempo, puedes sacar el coche. Y a ellos les llegaba el agua un poco por debajo de la rodilla. Y yo inconscientemente bajé abajo y cogí el coche de mi madre que estaba en el garaje y fui a sacarlo. Claro, era un C2, un coche muy pequeñito. Además, el garaje, como muchos garajes, es subterráneo. Cuando abrí la puerta del garaje,
el agua entró en tromba y me empujó hacia atrás, empujó el coche hacia atrás y había una pared, me quedé contra la pared y me quedé un poco como, un poco en shock durante unos instantes. Por suerte, reaccioné rápido, salí del coche, me caí en el agua y me di cuenta de qué fácil es no saber qué hacer, qué fácil es quedarte atrapado en el coche y no saber salir, qué fácil es. Porque además tienes pensamientos tontos en ese momento. Ay, y si abro la puerta, se moja el coche por dentro. Pues sí, ¿qué más da, no? Entonces tienes pensamientos tontos de querer salvar las cosas materiales que tienes cuando es mucho más importante tu vida. En fin, salí y me caí al agua. Y eso me hizo también estar o sea, me quedé así un poco como, ostras, podía haberme ahogado. Si entro en pánico, aunque era medio metro de agua en ese momento, me hubiera ahogado, porque el agua entró rápidamente y luego fue creciendo. Eh, entonces, bueno, me levanté, empecé a caminar de manera que no me levantase el agua de frente, porque me di cuenta que había que hacerlo así. Y de esa manera pude llegar a las escaleras y salir y salvarme. Vuelvo a decir que todos los coches que estaban en el garaje se perdieron, todo lo que estaba en los trasteros se perdió. Y por supuesto yo me sentí muy mal y culpable por haber abierto la puerta del garaje, ¿no? En fin, pero bueno, luego también me di cuenta que no tiene qué sentido, que fui yo, podía haber sido la siguiente persona y a lo mejor la siguiente persona no habría reaccionado tan bien como yo y habría entrado mucha más agua, ¿no? Así que bueno, fue lo que fue y ya está. Y claro, esto es un poco lo que creo que debió pasar en estas poblaciones donde la gente pensó que tenían que ir rápido a sacar sus coches y llevarlos a lugares más altos y muchas personas fueron atrapadas en el garaje dentro del coche, cubiertos por el agua, sin poder escapar. Entonces, ¿qué es lo que hace que una sociedad, que personas se desconecten tanto de su memoria histórica, de su instinto, que solo piensen en rescatar sus bienes? Claro, con todo esto de las redes sociales hemos aprendido a vivir una vida de fantasía, una vida de personas que no fueron vistas de pequeños y no lo hemos sabido llevar a la realidad. Y Plutón-Marte, al igual que Plutón-Venus, nos invitan justamente a que encarnemos la realidad completamente. Y la forma de hacerlo con Plutón siempre es dura si no nos estamos dando cuenta antes de la invitación. Entonces, Plutón con Marte, con Venus, siempre nos da la lección de una forma muy dura, muy brusca, para que encarnemos plenamente nuestra realidad y dejemos de vivir en la fantasía. Con esto no estoy para nada criticando a las personas que han sufrido o que incluso que han muerto en esta situación, que me parece absolutamente abrumador y terrible, sino que estoy intentando poner luz sobre la condición humana en general, sobre qué cosas, o sea, ya que ha sucedido esto, ¿qué puedo hacer con esto? Porque algunos se pueden ir a las zonas a ayudar y echar una mano directamente, pero la gran mayoría no podemos hacer eso. Otros, aunque puedan ir, no deben hacerlo porque primero tienen que cuidarse a sí mismos, porque si no les abrumaría demasiado. O sea, no todo el mundo puede ir a ayudar a una zona de catástrofe, porque es muy duro. Pero todas las personas que no podemos ir, lo que sí podemos hacer es tomar conciencia dentro de nosotros. También, por supuesto, podemos ayudar enviando productos de primera necesidad o ayudas económicas en las diferentes cuentas habilitadas. Pero también hacer esa toma de conciencia sobre estos elementos que estoy poniendo sobre la mesa y otros que se os ocurran, por supuesto. Hacer esa toma de conciencia para darnos cuenta cuál es la invitación de la vida. Y en este caso, cuál es la invitación de esta oposición Plutón-Marte, que además nos va a acompañar hasta
el abril del año que viene, del año 2025. Y otra cosa que también nos invita este suceso tiene que ver, como, al igual que todo suceso potente y fuerte y plutoniano, tiene que ver con aceptar las cosas tal y como son. Es muy fácil para el ser humano irse a la mente, irse a la fantasía y buscar culpables. Y la culpa es de este, la culpa es de aquel, porque no hay derecho, me quejo, y muchas personas incluso quejándose sin estar directamente involucradas. Se entiende, por supuesto, que alguien que está desesperado y acaba de perder todo se queje. Eso se entiende más que de sobra y en ese momento es lo único que puedes hacer. Pero los que estamos al otro lado de la televisión, del móvil, mirando las imágenes o viendo las noticias, no tenemos derecho a quejarnos. Tenemos derecho a actuar, tenemos derecho a organizarnos. Pero simplemente a quejarnos no, porque quejarte te pone en... A ver, derecho, por derecho, pues tienes derecho a lo que quieras, ¿no? Pero quejarte lo que te hace es convertirte en víctima. Quejarte te desempodera. Quejarte es esperar que papá Estado, en este caso, te dé lo que no te ha sabido dar. O sea, estás repitiendo un patrón infantil de cuando tus padres no te pudieron dar lo que necesitabas. Entonces, esa posición de queja, de culpa y de víctima no sirve para evolucionar. Por eso lo primero es aceptar todo tal y como es. Es decir, esto es lo que hay, esto es lo que ha sucedido y esta es la emoción que me está provocando y este es el dolor que estoy sintiendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es conectar con el dolor que tienes. Estoy diciendo que para las personas que estamos, que no estamos allí ayudando y que no estamos allí sufriendo. Y las personas que están allí sufriendo y no pueden ayudar, también les puede ir bien el conectar con el dolor de lo que hay, con el dolor de la pérdida, con el dolor del desastre, con el sentimiento de sentirse abrumados, ¿no? Y claro, cuando te toca directamente es mucho más difícil y duro y necesitas más apoyo y contención pues, por parte de otras personas o si están personas empáticas, a ser posible. Pero bueno, también están las personas protectoras como los bomberos y el ejército. Y entrar en contacto con este sentimiento de tristeza, de vulnerabilidad, de pérdida, de miedo, para poder sentirlo y poder soltarlo. Porque de esa manera podemos trascender, podemos liberar esas emociones y podemos trascender este aspecto Plutón-Marte y llevarlo a una vibración más elevada que tiene que ver con la voluntad divina, con el poder de tu yo superior, con la potencia de tu alma, con el instinto para seguir lo que tu corazón quiere y actuar en esa misma dirección. Y este es el potencial de sanación que nos trae este trágico acontecimiento. Y Plutón-Marte no solo se muestra en nuestra vida a través de estos acontecimientos tan trágicos, sino también en el día a día. El otro día estuve en Barcelona y encadené una situación detrás de otra de sentirme totalmente impotente, aunque afortunadamente no había nada tremendamente grave. Sin embargo, desde el principio yo me sentía vulnerable y con cierto temor. Y claro, ese sentimiento de vulnerabilidad y de temor es lo que en cierta manera anticipaba y está relacionado con este Plutón-Marte, ¿no? El sentirme vulnerable y que me va a pasar algo. Y es lo que atrajo pequeñas situaciones de indefensión, desde sentirme perdida en la estación de Sants y no saber cómo salir de allí, o cómo había llegado allí siquiera, porque no era mi intención llegar hasta ahí, hasta de repente me cobran más por aparcar el coche en Manresa, o el tren no llega y se va atrasando continuamente. No sé, pequeñas situaciones de ese estilo
que a mí me conectaron con ese sentimiento de indefensión y que de alguna manera atraje porque ya me venía sintiendo antes un poco temerosa por salir de mi zona de confort, básicamente. Y todo esto, como digo, tiene que ver con Plutón-Marte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues si ves que en estos días, o sea, estos momentos hasta abril del año que viene, te suceden cosas que te hacen conectar con ese sentimiento de vulnerabilidad, de impotencia, de inseguridad, pues la clave está en conectar con esa sensación, en comprender que eso siempre te ha habitado y realmente se trata de permitirte sentir para poder liberar esa emoción y entender que la circunstancia externa simplemente está allí para que tú puedas hacer ese ejercicio para liberar esas memorias que llevas dentro. Y lo dicho, puedes usar el ejercicio de liberación de memorias que está ahí en mi web para ayudarte a mover esa energía. Pero no se trata de evitar que sucedan esas cosas, no se trata de perderte en la emoción y en la mente y de quién es la culpa y qué rabia y por qué ha pasado esto y por qué a mí. No se trata de esas circunstancias, ni tampoco de reivindicar y no hay derecho, por qué me cobran tanto. Por ejemplo, pagué por un día en el parking 44 euros en vez de 15. Pero también en parte era mi culpa, ¿vale? Que no te informan, pero era mi culpa porque los pagué, podía haberme movido de otra manera, ¿no? O mi responsabilidad, mejor dicho. Pero bueno, siempre hay algo que tú puedes hacer para evitar que suceda eso y las señales estaban por el camino en cada una de las pequeñas cosas que me fue pasando. Así, otra era que a la vuelta pillé 2 horas de retención. Entonces, podía haber cogido un desvío y justo no lo cogí a tiempo. Bueno, y así me fueron pasando una cosa detrás de otra, ¿no? Pero era muy interesante el ver cómo estaba encadenando situaciones de impotencia continuamente y de qué manera yo empezaba a caer en el victimismo, pero luego me daba cuenta y decía, no soy víctima de esta circunstancia. Me permito sentir mal, me permito sentir la impotencia, acepto que estoy aquí y que voy a, yo qué sé, perder 2 horas de mi tiempo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué hay de malo en quedarte, en perder 2 horas, bueno, 3, porque 1 hora antes esperando el tren, 3 horas de mi tiempo sin hacer nada? ¿Y qué? ¿Qué hay de malo en perder el tiempo? Y esta es otra, que se me olvidaba, esta es otra de las lecciones que nos trae la riada. Y esto, bueno, un pequeño saludo aquí a mi amiga Gloria, que hablando con ella me lo mencionó y digo, tienes toda la razón, es el cortoplacismo, la impaciencia, la intolerancia a la frustración, que es tan típico de estos momentos que estamos viviendo, que nos olvidamos de ir más lentos. O sea, la vida nos está diciendo, ralentiza, ten paciencia, no reacciones. Plutón-Marte también, y también está Urano-Marte en sextil, y la vida nos está diciendo que no vayamos tan rápidos, que tengamos paciencia, que no vamos a ver los resultados inmediatamente. Y sin embargo, la gente ha estado como, está muy impaciente. Sacar el coche es ya una señal de la impaciencia, de querer moverse, del querer algo ya. Y como decía antes, también eso nos ha llevado a desconectarnos del instinto. Y para volver a conectarnos con el instinto, yo creo que es importante conectar con lo que sientes, permitirte sentirlo y no tener prisa porque esa sensación se vaya, sino esperar, tener paciencia, no ceder ante la intolerancia a la frustración, no ceder ante el alivio inmediato, porque además el cortoplacismo es algo que nos hace mucho daño porque nos deja
Cuando somos cortoplacistas vivimos en la mente por completo. Y, y eso lo que ocurre es que nos hace totalmente vulnerable a cualquier influencia que nos quiera manipular. Llámese gobierno, llámese egregores, llámese cabal, o como que cada uno le apetezca llamar a las energías. En el fondo son energías densas, viejas, antiguas. Es muy de Plutón en Capri, ¿no? Las estructuras antiguas que están allí, las creencias antiguas que tiran mucho de nosotros por la culpa que sentimos, ¿no? Culpa hacia nosotros mismos o culpa hacia otros, que nos condiciona la vida, que nos hace que nos impide asumir la vida completamente, porque con la culpa no puedes estar en contacto ni contigo, ni con la verdad, ni con la vida, sino que estás separado psíquicamente, mentalmente, y al final vives tanto en la mente con este cortoplacismo que eres fácilmente influenciable a nivel emocional y por tanto es muy fácil manipular a las personas cuando se les influencian a nivel emocional. Y creo que esto ya con todo el tema de las redes sociales, de los anuncios, de las noticias sensacionalistas, etcétera, pues estamos más que saturados de información que además no es cierta la gran mayoría, que simplemente está para manipularnos emocionalmente. Y esto se puede hacer porque somos cortoplacistas, porque lo queremos todo ya, porque no tenemos intolerancia a la frustración, porque no tenemos paciencia. Y otra de las grandes lecciones de esta riada es la paciencia. Esto va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Valencia no se va a levantar en unos días. Va a ser una cuestión de meses. Habrá personas que tengan que dejar la casa que tenían. Habrá personas que tengan que dejar su pueblo, su zona, que tengan que emigrar a otros sitios. Habrá personas que tarden mucho en reconstruir su vida, otras que tarden menos. Habrá personas que siempre van a tener la pérdida de los seres queridos que se fueron. Habrá muchas personas que tengan que reconstruir su vida completamente y eso va a tardar tiempo. Hay que reconstruir las ciudades que han quedado devastadas, los puentes, las infraestructuras. Hay que recuperar la economía. Todo eso requiere tiempo. Nada de eso es inmediato. Y esta es otra de las grandes lecciones que nos trae esta riada. Que si tú, oyente, lo estás escuchando desde un lugar de, vamos a decir, privilegio, porque a ti no te ha pasado, esto no quiere decir que esta lección no sea también para ti. Lo es. Creo que una de las grandes estrategias para estos tiempos que estamos viviendo y más que se avecinan, donde los cambios cada vez van a ser más rápidos y la mente va a estar cada vez más dispersa, el cultivar la quietud, la paciencia, la introspección, la meditación es algo fundamental. El buscar tus momentos de sosiego, de soledad, de reflexión, es necesario para no dejarnos llevar por todas las corrientes de influencias de lo antiguo, vamos a decir, que puede haber. Y para terminar, quería hablaros de la cuadratura Saturno-Júpiter, que nos lleva a reflexionar sobre qué pasó en el 2020, en diciembre del 2020, qué cambios vivimos en nuestra vida, porque esos cambios y esa ilusión que teníamos por esos cambios y esa visión de lo nuevo que venía, ahora con la cuadratura de Saturno-Júpiter toca reflexionar sobre ello para realmente adaptarlo a la realidad. Que como veis el tema de hoy tiene mucho que ver siempre
con el tocar la realidad, el bajar a la realidad, porque tanto Plutón, Marte como Saturno, cuadratura a Júpiter, nos traen esta necesidad de bajar a la realidad, ¿no? De to be real. Y es que justo la otra vez que os hablaba de cómo estoy cambiando la forma de comunicar y enfocando mucho en la creación de comunidad y mentoría y demás, resulta que en el 2020 es cuando inicié mi comunidad online y esa forma diferente de comunicar. Y hacía poco que todo lo de Instagram se estaba empezando a mover mucho para mí. Y ahora justo estoy como reevaluando y reformulando todo eso. Entonces te invito a pensar, a repasar qué nuevo había en tu vida a finales del 2020, qué nuevas ideas y proyectos estabas con ilusión de iniciar o acababas de iniciar. Y a lo mejor no llegaste a iniciarlas, pero ahora es el momento en donde toca reformularlo, toca bajarlo a realidad, toca pulir cosas, toca cambiar cosas para que realmente ese proyecto, esa idea pueda arrancar de verdad. Y bueno, por hoy lo dejo aquí. Espero que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo y energéticamente, puedas aprovechar estas energías para tu crecimiento, para tu desarrollo personal, para empoderarte y conectar con tu yo futuro, con tu yo superior, con el universo, como quieras llamarlo, y de esa manera aprender a vivir desde el ser para poder colaborar con otros y entre todos crear un mundo mejor. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.